Y si te dijera que cada noche mientras tu cuerpo duerme, Dios podía estar intentando entregarte un mensaje, una advertencia, una respuesta, una estrategia que podía cambiar tu vida. Y si te dijera que muchos de nosotros cada mañana al despertar tomamos ese mensaje celestial, lo arrugamos como si fuera basura y lo tiramos diciendo simplemente, fue solo un sueño. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres comunes a los que Dios les cambió el destino, les salvó la vida o les dio la clave para la victoria, no a través de un profeta famoso ni de una voz audible desde el cielo, sino a través del susurro íntimo de un sueño. José, Daniel, Salomón, los sabios de Oriente, el propio José, padre de Jesús, todos ellos fueron guiados por Dios en la noche. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Ha dejado Dios de hablar de esa manera o será que nosotros hemos olvidado cómo escuchar? En la enseñanza de hoy vamos a desmitificar por completo el mundo de los sueños espirituales. Esto no es superstición, esto es teología bíblica. Vamos a abrir la palabra para aprender el cómo. ¿Cómo el Espíritu Santo te habla mientras duermes? Aprenderás a discernir si un sueño viene de Dios, de tu propia alma o del enemigo. Descubrirás el lenguaje de símbolos y parábolas que el cielo usa para comunicarse. Y lo más importante, te entregaré un juego de herramientas prácticas y seguras para que aprendas a interpretar el mensaje que Dios tiene específicamente para ti. Así que si alguna vez te has despertado con la extraña sensación de que un sueño era importante, pero no supiste qué hacer con él, o si simplemente anhelas abrir un nuevo y poderoso canal de comunicación con tu Padre Celestial, entonces prepárate. Porque esta noche, cuando apoyes tu cabeza en la almohada, podrías hacerlo con un entendimiento y una expectativa completamente nuevo. Comencemos. Hermanos, ¿qué es la noche para ustedes? Para la mayoría de las personas, la noche es simplemente el final del día. Es un tiempo de oscuridad, un periodo de inactividad donde el cuerpo descansa para poder enfrentar la jornada siguiente. Vemos las 8 horas de sueño como un tiempo perdido, una pausa necesaria pero improductiva. Pero hoy vamos a destruir esa idea. Vamos a descubrir juntos que para Dios la noche no es un final, a menudo es un comienzo. La primera verdad que debemos entender es que la noche es el taller secreto de Dios, el escenario que Él a menudo elige para su comunicación más íntima y transformadora. Pensemos en cómo funcionamos durante el día. Desde que nos levantamos, nuestra mente está al mando. El guardián de la lógica se para en la puerta de nuestro corazón y lo analiza todo. ¿Esto tiene sentido? ¿Es posible? ¿Es razonable? Nuestra mente está llena del ruido de nuestros planes, nuestras preocupaciones, nuestras conversaciones, nuestras experiencias pasadas. Y cuando intentamos orar, esa misma mente lógica a menudo interfiere, cuestionando, dudando, distrayéndose. Es muy difícil para el susurro sobrenatural de Dios atravesar el escándalo de nuestra alma diurna. Pero cuando dormimos, sucede un milagro. El guardián de la lógica se va a descansar. Nuestra mente racional, con todas sus dudas y sus argumentos, finalmente se apaga. Y es en ese momento que nuestro espíritu, esa parte de nosotros que ha nacido de nuevo y que está conectada directamente con el Espíritu Santo, puede pasar al frente. Mientras nuestro cuerpo y nuestra alma duermen, nuestro espíritu está más despierto y más sensible que nunca a la realidad del mundo espiritual. La noche es el tiempo del espíritu. Este no es un concepto nuevo, es el patrón mismo de Dios desde la creación. En el libro de Génesis, cuando Dios crea el mundo, la Biblia nos dice, y fue la mañana y la tarde el primer día. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. El día de Dios comienza en la oscuridad. Él es un Dios que ama obrar en el silencio y en la quietud de la noche para que cuando salga el sol, su gloria sea revelada. De la misma manera, Él a menudo usa la noche de nuestro sueño para plantar semillas, para reparar heridas y para construir cosas en nuestro espíritu que luego darán su fruto a la luz del día. La Biblia es absolutamente clara en que Dios usa los sueños como uno de sus canales de comunicación preferidos. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, se nos da esta revelación asombrosa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les sella su instrucción. Analicemos este tesoro. La palabra nos dice que Dios sí está hablando, pero que a menudo el hombre no entiende, no percibe. ¿Y cuál es uno de esos métodos que él usa? Por sueño en visión nocturna. ¿Cuándo lo hace? Justo cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando estamos dormidos. En ese momento, Él revela al oído de los hombres. Es decir, Él se salta el filtro de nuestra mente lógica y le habla directamente a nuestro espíritu, a nuestro oído interior. ¿Y para qué lo hace? El versículo termina diciendo que Él le sella su instrucción. En el silencio de la noche Dios nos puede dar dirección para una decisión que tenemos que tomar. Nos puede dar una advertencia sobre un peligro del que no somos conscientes. Nos puede dar consuelo para un dolor que no hemos procesado. Nos puede dar una idea creativa para nuestro trabajo.
Él usa nuestro sueño como un pizarrón sagrado para escribir sus instrucciones en nuestro corazón. Con esta verdad, nuestra actitud hacia el sueño debe cambiar por completo. Ir a la cama ya no es simplemente desconectarse, es una oportunidad para una cita divina. Podemos aprender a irnos a dormir con un corazón expectante. Podemos hacer una oración sencilla antes de cerrar los ojos. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi sueño esta noche. Mientras mi cuerpo descansa, te doy permiso para que ministre mi espíritu. Enséñame, corrígeme, guíame. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que establecemos esta primera y fundamental verdad. La noche no es un tiempo muerto en nuestra vida espiritual. Es un tiempo de profunda y misteriosa actividad, un taller secreto donde el maestro artesano trabaja en nosotros cuando estamos quietos. Pero sabiendo que Dios sí habla en sueños, inmediatamente surge una pregunta crucial y muy necesaria para nuestra protección. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sueño que tuvimos realmente viene de Él? Porque no toda voz que susurra en la noche es la voz de nuestro Padre. Amigos y amigas que anhelan escuchar la voz de Dios, qué emocionante es saber que nuestro tiempo de sueño no es un tiempo muerto, sino un taller sagrado donde Dios puede obrar. Pero en el momento en que aceptamos esta verdad, debemos ponernos nuestro cinturón de la sabiduría, porque esta revelación nos abre a una pregunta fundamental y necesaria para nuestra protección. Si Dios habla en sueños, ¿significa que todo lo que soñamos es un mensaje de Dios? La respuesta es un rotundo no. Y no entender esto es la puerta de entrada a una gran confusión y a muchos errores espirituales. El mundo de los sueños es como una estación de radio con mucha frecuencia. Hay una frecuencia que transmite la voz de Dios, sí, pero también hay otra emisora transmitiendo al mismo tiempo. Y si no aprendemos a sintonizar nuestro espíritu al canal correcto, podemos terminar escuchando la estática de nuestra propia alma o, peor aún, la propaganda del enemigo. Por eso, antes de aprender a interpretar, primero debemos aprender a discernir. La Biblia y la experiencia de los santos nos enseñan que existen principalmente tres grandes fuentes de las que pueden nacer nuestros sueños. La primera y la más común son los sueños que nacen de nuestra propia alma. La Biblia llama alma nuestra mente, nuestras emociones y nuestros deseos. La mayor parte de lo que soñamos en una noche normal es simplemente el eco de nuestro día. Son los procesadores de nuestra mente trabajando, organizando los recuerdos, procesando las preocupaciones y reflejando nuestros anhelos más profundos. Si pasaste todo el día angustiado por una deuda, es muy probable que sueñes con dinero o con factura. Si viste una película de acción antes de dormir, es normal que sueñes con persecuciones. Estos sueños son psicológicos, no proféticos. Son el resultado de lo que la Biblia llama la multitud de nuestras ocupaciones. La segunda fuente de sueño, y debemos ser muy sabios al respecto, es el enemigo. Satanás conoce el poder del mundo de los sueños, y así como Dios lo usa para instruir, él intenta usarlo para destruir. Los sueños que vienen del enemigo tienen características muy claras. Su objetivo principal es infundir temor. Son las pesadillas que te dejan con el corazón acelerado y una sensación de angustia que dura todo el día. También buscan traer confusión, mostrándote imágenes extrañas y sin sentido que te hacen dudar de lo que Dios te ha dicho. O buscan sembrar tentación, presentándote imágenes de pecados pasados o deseos impuros. La firma del enemigo en un sueño siempre es el tormento, la ansiedad y la oscuridad. Y la tercera fuente, la que nuestro espíritu anhela escuchar, son los sueños que vienen de Dios. Estos son los mensajes del Espíritu Santo. A diferencia de los otros, los sueños de Dios, incluso cuando son una advertencia seria, siempre dejan un residuo de paz profunda en nuestro espíritu. No el alivio de que la pesadilla terminó, sino una paz sobrenatural, una certeza interior de que Dios ha hablado. Los sueños de Dios pueden traer dirección para nuestra vida, consuelo para nuestro dolor, corrección para nuestro camino, revelación de su voluntad o advertencia de un peligro futuro. La firma de Dios en un sueño siempre es la paz, la claridad, aunque no entendamos el símbolo al principio, y un llamado a acercarnos más a Él. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos jueces de las experiencias espirituales. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos da este mandato: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aunque esta palabra se refiere principalmente a las profecías, el principio se aplica perfectamente a los sueños. No debemos creer ciegamente que todo sueño es un mensaje divino. Debemos probarlo. Y las preguntas que debemos hacernos al despertar son: ¿de dónde vino este sueño? ¿Qué atmósfera me dejó? ¿Me acerca a la fe o al miedo? ¿Me trae paz o tormento? Aprender a discernir la fuente de nuestros sueños es el primer paso para no ser engañado. Es como aprender a reconocer la voz de un amigo en medio de una multitud. Al principio puede ser difícil, pero a medida que pasamos más tiempo con esa persona, aprendemos a reconocer su tono, su cadencia, su manera de hablar, y podemos distinguirla de entre mil voces. De la misma manera, mientras más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más fácil se nos hace reconocer el tono de su voz en nuestro sueño y distinguirla de la estática de nuestra alma o del grito del enemigo.
Así que no te frustres si al principio te parece difícil. Es un camino de aprendizaje. Lo importante es que hoy has aprendido la primera regla de seguridad. No todo lo que sueña es de Dios. Y con esta sabiduría como nuestro fundamento, ahora estamos listos para adentrarnos en el misterio más fascinante de todos. Si ya hemos identificado que un sueño probablemente sí viene de Dios, ¿cómo empezamos a entenderlo? Porque Dios, en su infinita creatividad, rara vez nos habla en un lenguaje directo en nuestro sueño. Él nos habla en el lenguaje del cielo. Amados amigos y amigas, una vez que hemos aprendido a probar los espíritus y hemos discernido que un sueño probablemente viene de Dios por la paz que nos deja, nos enfrentamos al siguiente gran desafío: entender el mensaje. Y aquí es donde muchos se frustran. Se despiertan recordando un sueño extraño, lleno de imágenes que no tienen sentido literal, y concluyen que fue solo una locura de la noche. Pero hoy vamos a aprender que Dios tiene un lenguaje preferido para hablar en sueños, y no es el de las palabras directas. El siguiente paso para aprender a escucharlo es entender el lenguaje del cielo, los símbolos y las parábolas nocturnas. Rara vez el Espíritu Santo nos hablará en sueños de una forma literal y directa, como si estuviera leyendo un noticiero. Su lenguaje es el del arte, el de la poesía, el de las imágenes. ¿Por qué lo hace así? Por varias razones profundas. Primero, porque un símbolo o una historia a menudo puede comunicar una verdad a nuestro corazón de una forma mucho más profunda que una simple frase. Un símbolo nos hace sentir, no solo pensar. Segundo, porque Dios es un Padre que anhela la relación. Al darnos el sueño en forma de un acertijo o una parábola, nos invita a que vengamos a Él a buscar la respuesta. Y en esa búsqueda, nuestra intimidad con Él crece. Este método de comunicación no es la excepción, es la regla a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en los sueños más famosos de las Escrituras. Dios no le dijo a José: tus hermanos se van a inclinar ante ti. Le mostró un sueño de manojo de trigo y de estrellas inclinándose. Dios no le dijo a Faraón: vendrán 7 años de abundancia y 7 de escasez. Le mostró un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Dios no le explicó a Nabucodonosor la historia de los futuros imperios del mundo. Le mostró el sueño de una estatua gigante hecha de diferentes metales. Vemos el mismo patrón en el Nuevo Testamento. Dios no le dijo a los sabios de Oriente: Herodes el Malo no vuelvan. Le advirtió en un sueño. Dios no le explicó a Pedro con un sermón que el evangelio era también para los gentiles. Le mostró una visión de un gran lienzo lleno de animales impuros y le dijo que comiera. El lenguaje preferido de Dios en el mundo espiritual es y siempre ha sido el de las imágenes, los símbolos y las parábolas. Por eso el primer error en la interpretación es tratar de entender todo de forma literal. Debemos entender que los símbolos en los sueños pueden ser de varios tipos. Hay símbolos que son casi universales en la Biblia. Por ejemplo, el agua a menudo puede representar al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. Una montaña puede simbolizar un gran obstáculo o un lugar de encuentro con Dios. El viento a menudo simboliza el mover del Espíritu. Pero también existen símbolos que son muy personales, que Dios usa porque tienen un significado especial solo para ti. La casa de tu niñez en un sueño puede representar tu pasado. Soñar con una persona específica no siempre se trata de ella, sino de lo que esa persona representa para ti. Quizás representa la sabiduría o la traición. Es por esta razón que debemos ser muy cuidadosos con los famosos diccionarios de sueños que encontramos en libros o en internet. Aunque puede ser curioso, son una herramienta muy poco fiable y a veces peligrosa. Un diccionario te dirá que soñar con una serpiente siempre significa engaño o el diablo. Pero en la Biblia, Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto que trajo sanidad al pueblo. El significado de un símbolo puede cambiar drásticamente según el contexto del sueño y la persona que lo sueña. El mismo Señor Jesús, cuando caminó en la tierra, usó este mismo método para sus enseñanzas más profundas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34, la Biblia nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Si Jesús, la palabra hecha carne, prefería enseñar usando historias simbólicas cuando estaba despierto, ¿por qué esperaríamos que el Espíritu Santo nos hable de una forma diferente cuando estamos dormidos? Nuestros sueños son a menudo las parábolas de la noche que Dios nos cuenta. Por lo tanto, cuando tenga un sueño de Dios que parezca extraño, no lo deseche, hóndralo. Míralo como una parábola nocturna, una historia sagrada que tu Padre te ha contado. Y en lugar de frustrarte porque no lo entiendes, acércate a Él con la misma actitud que los discípulos que a menudo se le acercaban en privado a Jesús y le preguntaban: Señor, explícanos la parábola. Esa es la actitud que a Dios le agrada, la de un corazón humilde que reconoce que no sabe, pero que confía en que el Maestro sí le quiere enseñar. Entender que Dios nos habla en un lenguaje de símbolos es increíblemente liberador. Nos quita la presión de tener que entenderlo todo de forma lógica
y nos convierte en humildes buscadores de tesoros escondidos. Pero esta revelación nos lleva directamente a la pregunta más importante y central de toda esta enseñanza. Si el lenguaje es simbólico y no podemos confiar ciegamente en los diccionarios, ¿dónde entonces encontramos la interpretación correcta? ¿Cuál es la regla de oro para descifrar con seguridad el mensaje que Dios nos ha dado? Amada familia, hemos llegado al corazón de esta enseñanza, al secreto que separa la confusión de la claridad. Hemos entendido que Dios nos habla en sueños a través de parábolas y símbolos. Y esto nos deja con la pregunta más importante de todas. Si el lenguaje es simbólico y no podemos confiar ciegamente en los diccionarios de sueños, ¿dónde encontramos la interpretación correcta y segura? La respuesta es tan sencilla, tan profunda y tan a menudo olvidada que te sorprenderá. Y es esta: la regla de oro de la interpretación es que el intérprete del sueño es el mismo que dio el sueño, el Espíritu Santo. El método del mundo cuando se enfrenta a un misterio es buscar conocimiento externo. Compramos un libro, buscamos en Google, le preguntamos a un experto, confiamos en el intelecto y en la información. Pero el método del cielo es completamente diferente. Cuando nos enfrentamos a un misterio divino, el primer paso no es buscar conocimiento externo, es buscar una relación interna, es volver a la fuente. La oración, no el análisis, es el punto de partida de toda verdadera interpretación. La Biblia nos muestra este principio de una forma contundente en la vida de José. Cuando él estaba en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron sueños que lo dejaron muy angustiado. Y le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Escucha con atención la primera respuesta que salió de la boca de José, porque en ella se encierra toda la sabiduría que necesitamos. Él no dijo: no se preocupen, yo soy un experto en sueños. No. Con una humildad asombrosa, José les respondió: no son de Dios las interpretaciones. Qué declaración tan poderosa. Antes de siquiera escuchar los sueños, José establece la regla de oro. Él posiciona a Dios como la única fuente de la verdadera interpretación. Él se ve a sí mismo no como el intérprete, sino como un simple canal a través del cual el verdadero intérprete de Dios puede hablar. Esta postura de humildad y de total dependencia en Dios es la que le abrió a José la puerta para recibir la revelación divina, no solo en esa ocasión, sino durante toda su vida. Vemos el mismo patrón en el profeta Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo su sueño aterrador y ningún sabio de Babilonia pudo interpretarlo, llamaron a Daniel. Y ante el rey, Daniel no se atribuyó el mérito. Sus primeras palabras fueron para decir que ningún sabio ni adivino podía revelar ese misterio, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Tanto José como Daniel, los dos intérpretes de sueños más grandes de la Biblia, conocían el secreto. Ellos no eran la fuente de la revelación, solo eran los mensajeros. La fuente siempre, siempre es Dios. Y la noticia gloriosa para nosotros es que ese mismo Dios que le reveló los misterios a José y a Daniel vive dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús nos hizo una promesa increíble en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es nuestra garantía. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. Y eso incluye la verdad escondida en los sueños que Él mismo nos da. Él es nuestro intérprete personal, disponible para nosotros las 24 horas del día. Él conoce la mente de Dios. Él sabe exactamente lo que el Padre te quiso decir con esa imagen o esa parábola nocturna. Y anhela revelártelo si tan solo se lo pide. Por lo tanto, el primer paso práctico e innegociable que debemos dar después de tener un sueño que creemos que es de Dios no es llamar a un amigo, no es buscar en internet. El primer paso es arrodillarnos. La primera conversación debe ser con el autor del sueño. La oración es muy sencilla. Espíritu Santo, gracias por este sueño. Entiendo que me has hablado. Ahora te pido en el nombre de Jesús que seas tú mismo mi maestro. Revélame el significado, dame la interpretación, quita todo velo y muéstrame el tesoro que has escondido para mí en este mensaje. Esta es la regla de oro, el fundamento de toda interpretación sana y bíblica. Es la que nos protege del error, de la soberbia, de creer que podemos entender los misterios de Dios con nuestra propia mente y del engaño de buscar respuestas en fuentes equivocadas. La interpretación de un sueño divino no es un ejercicio intelectual, es un acto de revelación que nace de la intimidad con Dios. Y una vez que hemos adoptado esta postura correcta de total dependencia, pidiéndole al Espíritu Santo que sea nuestro maestro y nuestro guía en este proceso, Él, en su gracia, también nos da una serie de herramientas prácticas y muy sencillas, unas llaves que nos ayudan a trabajar junto a Él para descifrar el mensaje que nos ha entregado. Mis queridos amigos que anhelan escuchar a Dios, hemos establecido la regla de oro que es el fundamento de toda interpretación.
El que da el sueño es el que da el significado. Nuestro primer paso es siempre la oración, una petición humilde al Espíritu Santo para que Él mismo nos revele su mensaje. Y una vez que hemos adoptado esta postura de dependencia, el Espíritu Santo nos invita a colaborar con Él y nos entrega la primera herramienta práctica para este trabajo de discernimiento. Es una herramienta tan sencilla que a menudo la menospreciamos, pero es absolutamente crucial: un lápiz y un papel. La primera herramienta práctica para aprender a escuchar a Dios en sueños es un diario de sueños. Sé que puede sonar simple, pero es un acto de una profunda importancia espiritual. ¿Por qué? Porque los sueños divinos son como el vapor sobre un espejo. En el momento en que te despiertas, la imagen es clara, vívida, llena de detalles. Pero a medida que los primeros rayos de sol de la lógica y las preocupaciones del día entran en tu mente, ese vapor comienza a desvanecerse a una velocidad increíble. 5 minutos después solo recuerdas una imagen borrosa. 1 hora después, a duras penas recuerdas que soñaste algo. Cuando tomamos la decisión de tener una libreta y un bolígrafo en nuestra mesita de noche, estamos haciendo varias declaraciones de fe. Primero, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo creo que tú me hablas y valoro tanto lo que me dice que voy a hacer todo lo posible por no olvidarlo. Es un acto de honor hacia el mensaje y hacia el mensajero. Es tratar sus palabras nocturnas con la misma seriedad con que trataríamos sus palabras diurnas. Le estamos diciendo: tu voz me importa. Segundo, es un acto de fe. Escribimos el sueño porque creemos que contiene un tesoro, una instrucción, una revelación que es importante para nuestra vida. No lo vemos como una simple digestión de la cena de anoche, sino como un posible paquete enviado desde la sala del trono del cielo. Y tercero, es un acto de obediencia. La Biblia está llena de momentos en que Dios le ordena a sus siervos que escriban las visiones que les ha dado para que no se olviden y para que puedan ser compartidas en el momento oportuno. La instrucción práctica es muy sencilla. Ten esa libreta lista. Y en el momento en que te despiertes de un sueño que te ha impactado, antes de hablar con nadie, antes de mirar el teléfono, antes de que tu mente empiece a correr con los planes del día, enciende una pequeña luz y escribe. Escribe todo lo que recuerdes, sin filtrarlo, sin tratar de interpretarlo todavía. Anota la historia principal, las personas que aparecían, los objetos o animales que viste, los colores que resaltaban, cualquier palabra o número que escuchaste o viste. Y hay un detalle que es crucial que anote. Escribe la emoción que sentías dentro del sueño, la emoción con la que te despertaste. ¿Sentías paz, angustia, alegría, urgencia? Como aprenderemos en el siguiente punto, la atmósfera emocional de un sueño es una de las claves más grandes para su interpretación. No te preocupes si al principio parece un montón de notas sin sentido. Simplemente sé un buen escriba, un buen reportero de tu experiencia nocturna. La palabra de Dios nos muestra la importancia de este principio. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2, el profeta está esperando una respuesta de Dios y Dios le dice: escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyera en ella. Dios le ordena que ponga por escrito la revelación. ¿Para qué? Para que sea clara, para que no se olvide y para que pueda impulsar a la acción a quien la lea. Tu diario de sueños se convierte en tu propio libro de visiones. Al escribirlo, hace que el mensaje sea claro. Y más adelante, cuando el Espíritu Santo te dé la interpretación, podrás leerlo de nuevo y correr con esa instrucción, obedecerla. Además, tu diario se convertirá con el tiempo en un tesoro increíble. Al cabo de meses o años, podrás mirar hacia atrás y ver patrones, ver cómo Dios te ha estado hablando del mismo tema de diferentes maneras, o cómo un sueño que tuviste hace un año era una preparación para la prueba que estás viviendo hoy. Así que este simple acto de obediencia, el de honrar los susurros de Dios con la tinta de tu lápiz, es la primera llave práctica que nos ayuda a colaborar con el Espíritu Santo en el proceso de interpretación. Una vez que hemos preservado el sueño al escribirlo, evitando que se desvanezca, entonces estamos listos para usar la segunda herramienta práctica, una que nos ayuda a empezar a discernir el significado del mensaje al analizar el color emocional que lo tiñe absolutamente todo. Amigos y amigas en el Señor, una vez que hemos sido fieles en el primer paso práctico de escribir nuestro sueño en un diario, hemos salvado el mensaje del olvido. Ahora tenemos el reporte, la descripción de la parábola nocturna que Dios nos ha contado. Y el siguiente paso para entender la segunda herramienta práctica que el Espíritu Santo nos da no requiere que analicemos los símbolos todavía, requiere que analicemos nuestro propio corazón. Esta herramienta es el termómetro de la emoción. Cada sueño, especialmente los que vienen del mundo espiritual, deja un residuo emocional, una atmósfera que se queda en nuestro espíritu al despertar. Esa emoción, ese sentir, es una de las pistas más importantes y más fiables para discernir tanto el origen del sueño como su mensaje.
Así como un árbol se conoce por su fruto, un sueño espiritual se conoce por la emoción que produce en nosotros. Pensemos primero en los sueños que vienen de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, del amor, del gozo y de la paz. Por lo tanto, el fruto emocional de un sueño que Él nos da siempre estará en esa línea. Incluso si el sueño es una advertencia seria o nos muestra una situación difícil, la emoción principal que nos dejará al despertar será una profunda y sobrenatural paz. No es una paz de que todo está bien, sino la paz de que Dios está en control de la situación. Es una paz que nos ancla en lugar de asustarnos. Si el sueño de Dios es una corrección para nuestra vida, no nos dejará un sentimiento de vergüenza o de condenación. Nos dejará una convicción santa, es una tristeza limpia, como la que sintió el apóstol Pedro después de negar a Jesús, que no nos hunde en la desesperación, sino que nos lleva al arrepentimiento y a los brazos del Padre. Si el sueño es un llamado a la acción, nos dejará una urgencia santa, un sentir claro y enfocado de que debemos orar o actuar, pero sin la ansiedad frenética del mundo. Y si es un sueño de consuelo, nos despertaremos sintiéndonos amados, abrazados y llenos de esperanza. Ahora, contrastemos esto con el fruto emocional de los sueños que vienen del enemigo. El objetivo del diablo siempre es robar, matar y destruir. Y eso es exactamente lo que sus sueños intentan hacer con nuestra paz y nuestra fe. La firma número 1 de un sueño demoníaco es el tormento y la ansiedad. Son esas pesadillas que te dejan el corazón latiendo con fuerza, con un sudor frío y con una sensación de pánico y de angustia que te puede durar todo el día. Es un miedo que te paraliza. Otro fruto del enemigo es la confusión. Te muestra imágenes bizarras, a veces hasta grotescas o absurdas, que no tienen sentido y que te dejan mentalmente agotado y desorientado. Y si el sueño se trata de un pecado pasado, el sentimiento que te deja no es la convicción que te lleva a Dios, sino la condenación y la vergüenza que te hacen sentir sucio y te alejan de Él. La atmósfera de un sueño del enemigo siempre es opresiva, oscura y te roba la vida. El mismo Señor Jesús nos dio este principio de discernimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 17 y 18, Él nos enseñó: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esta es una ley espiritual infalible. El Espíritu Santo es el buen árbol. Por lo tanto, los sueños que Él produce siempre darán buenos frutos emocionales en nosotros: paz, claridad, esperanza, convicción santa. El enemigo es el árbol malo. Y los sueños que Él fabrica siempre darán malos frutos: miedo, tormento, ansiedad, confusión, condenación. El fruto emocional no miente, es un indicador directo de la naturaleza de la fuente. Así que aquí tienes la segunda herramienta práctica. Toma tu diario de sueño, mira la página donde has escrito tu sueño, y ahora al lado debajo escribe con una sola palabra la emoción principal que ese sueño te dejó al despertar: paz, angustia, claridad, confusión, esperanza, miedo. Este termómetro es tu primer gran filtro. Si la emoción es claramente negativa y destructiva, puedes tener casi la certeza de que fue un ataque del enemigo y no un mensaje de Dios. En ese caso, no tienes que interpretarlo, tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús. Este termómetro de la emoción es una de nuestras herramientas de discernimiento más rápidas y seguras, porque nos ayuda a descartar rápidamente los mensajes falsos. Y una vez que hemos confirmado que un sueño muy probablemente viene de una buena fuente, porque su fruto es la paz y la claridad, entonces necesitamos usar un ancla final, un filtro de seguridad absoluto que nos proteja de cualquier posible error en nuestra propia interpretación. Amada familia, hemos avanzado mucho en nuestro camino para aprender a escuchar a Dios. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el intérprete, que debemos escribir nuestros sueños para honrarlo y que debemos analizar la emoción que nos dejan como un termómetro espiritual. Si un sueño ha pasado estas pruebas, si nos ha dejado una sensación de paz y lo hemos presentado a Dios en oración, ahora debemos usar la tercera y más importante herramienta práctica. Esta es nuestra regla de seguridad, nuestro ancla, nuestro filtro definitivo e inquebrantable, el filtro de la palabra de Dios. Debemos grabar esta verdad en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia es la autoridad final y suprema para la vida de todo creyente. No son nuestras experiencias, no son nuestros sentimientos, no son nuestras emociones y no, tampoco son nuestros sueños. Cualquier experiencia espiritual, por muy real y poderosa que se sienta, debe someterse a la autoridad de la palabra de Dios escrita. La Biblia es la constitución del reino de los cielos y ninguna ley o revelación menor puede contradecirlo. ¿Por qué es esto tan vitalmente importante? Porque nos protege de dos grandes peligros. El primero es el engaño del enemigo. El apóstol Pablo nos advierte que Satanás es tan astuto que puede disfrazarse como ángel de luz. Esto significa que él puede fabricar un sueño que parezca espiritual, que incluso nos deje un sentimiento de paz temporal,
pero que contenga en su mensaje una mentira sutil diseñada para desviarnos del camino de Dios. El segundo peligro es el engaño de nuestro propio corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces deseamos tanto algo, una relación, un trabajo, una decisión, que podemos tener un sueño simbólico, y nuestra propia alma, en su anhelo, lo interpreta de la manera que queremos para justificar nuestro propio deseo, aunque no sea la voluntad de Dios. Nuestro corazón puede engañarnos, pero la palabra de Dios nunca lo hace. Por lo tanto, la regla de oro que nos mantiene a salvo es esta: un verdadero mensaje de Dios a través de un sueño nunca, bajo ninguna circunstancia, te pedirá que hagas algo que contradiga lo que Dios ya ha establecido en su palabra escrita. Dios no es un Dios de confusión. Él no te dirá una cosa en la Biblia y luego te susurrará lo contrario en un sueño. Su carácter, su ley y su voluntad son consistentes. Esto nos da un filtro muy práctico. Si tienes un sueño que parece decirte que dejes a tu esposo o esposa por otra persona porque será más feliz, ese sueño no es de Dios, porque contradice su mandato sobre la santidad del matrimonio. Si un sueño te muestra una forma de obtener dinero de manera deshonesta, ese sueño no es de Dios, porque contradice su mandato de vivir en integridad. Si un sueño te enseña que hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesús, ese sueño es una mentira del infierno, porque contradice la declaración de Cristo mismo. La palabra de Dios es la luz que nos permite ver si el mensaje de nuestro sueño es un tesoro o una trampa. El salmista lo expresó de esta manera tan bella en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la lámpara que ilumina nuestro siguiente paso. Nos ayuda a juzgar si la instrucción inmediata de un sueño es correcta. Y es la lumbrera que alumbra todo el camino por delante, mostrándonos si la dirección general a la que apunta el sueño es la dirección de Dios para nuestra vida. Pero este filtro no solo sirve para descartar los sueños falsos, también sirve para confirmar los verdaderos. Cuando tienes un sueño que te anima a perdonar a alguien que te ofendió, a ser más generoso con los necesitados, a pasar más tiempo en oración o a dar un paso de fe en algo que Dios ya te había estado hablando, y luego encuentras versículos en la Biblia que respaldan ese mismo mensaje, tu fe se dispara. La palabra escrita viene a confirmar el susurro del Espíritu en tu noche. Y entonces puedes caminar en obediencia con una confianza total. Esta es nuestra ancla, nuestra roca, nuestro filtro de seguridad infalible en el misterioso mundo de los sueños. Es el que nos mantiene equilibrados y protegidos. Y una vez que hemos hecho pasar nuestro sueño por todos estos filtros, la oración al intérprete, el diario, el termómetro de la emoción y la luz de la palabra, a veces, sobre todo el sueño es muy importante porque implican decisiones grandes, todavía podemos sentir una pequeña sombra de duda. Y Dios, en su inmensa gracia, nos da una última herramienta de confirmación, una que nos saca de nuestro propio juicio y nos conecta con la sabiduría del cuerpo de Cristo. Querida familia de Dios, hemos recorrido un camino de discernimiento muy completo. Hemos aprendido a orar al Espíritu Santo como el intérprete, a registrar el sueño en nuestro diario, a medir su atmósfera con el termómetro de la emoción y a pasarlo por el filtro infalible de la palabra. Y la mayoría de las veces con estas herramientas el mensaje de Dios se vuelve claro. Pero a veces, especialmente con sueños que implican decisiones muy grandes o que son particularmente complejos, podemos sentir que todavía nos falta una pieza para estar completamente seguros. Y es en esos momentos que nuestro Padre bueno, en su gracia, nos da la cuarta y última herramienta práctica, la humildad para buscar un consejo sabio. En nuestra cultura moderna se valora mucho la independencia, el ser un llanero solitario que no necesita de nadie. Y a veces llevamos esa idea al plano espiritual. Pensamos, Dios me habla a mí directamente, no necesito preguntarle a nadie más. Y aunque es verdad que nuestra relación con Dios es personal, Él nunca nos diseñó para vivir nuestra fe en una isla. Él nos diseñó para ser parte de un cuerpo, la iglesia, donde nos necesitamos unos a otros. Creer que no necesitamos el consejo de nadie es una forma sutil de orgullo espiritual. Dios ha establecido en la iglesia pastores, ancianos, líderes y hermanos maduros en la fe, precisamente para que sean una fuente de sabiduría y de protección para nosotros. Compartir un sueño importante con una persona de confianza y espiritualmente madura no es una señal de falta de fe, es una señal de gran sabiduría. Es reconocer que nuestra propia perspectiva es limitada y que a veces nuestro propio deseo nos puede cegar. Es invitar a otro par de ojos espirituales ungidos por Dios para que nos ayuden a ver lo que quizás nosotros no estamos viendo. Pero es muy importante entender cuál es el rol del consejero sabio. Su trabajo no es darte la interpretación, porque ya hemos aprendido que esa le pertenece solo al Espíritu Santo.
El trabajo del consejero es ayudarte en el proceso de discernimiento. Primero, él puede confirmar en su espíritu lo que Dios ya te ha estado diciendo. Segundo, puede darte una advertencia si ve alguna bandera roja o alguna posible contradicción con la palabra que tú no habías notado. Y tercero, y más importante, puede orar contigo y por ti para que el Señor te dé la revelación final. Ahora, debemos ser muy sabios al elegir con quién compartimos su sueño de Dios. No le cuentes tus revelaciones nocturnas a cualquiera. No se las cuentes a un creyente nuevo e inmaduro. No se las cuentes a una persona que sabe que tiene problemas con el chisme, porque convertirá tu experiencia sagrada en una noticia de farándula. Y no se las cuentes a una persona negativa y sin fe, porque proyectará su propia incredulidad sobre tu sueño y te robará la bendición. Busca a ese hombre o a esa mujer de Dios que tú respetas, alguien que sabe que pasa tiempo en oración, que ama la palabra, cuyo fruto en su propia vida es evidente y cuyo consejo siempre te ha acercado más a Cristo. Acércate con humildad y dile: hermano, he tenido este sueño, siento que es de Dios, ya he orado y lo he examinado con la palabra, pero quisiera compartirlo contigo para que me ayudes a orar por más claridad. Esa actitud de humildad es la que Dios honra. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de caminar solos y de alabanzas a la sabiduría que se encuentra en el consejo. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, nos da este principio de vida o muerte. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué palabra tan clara. Intentar navegar las decisiones importantes de la vida, incluyendo las que vienen de un sueño sin dirección sabia, nos pone en riesgo de caer, de cometer errores graves. Pero la promesa es que en la multitud de consejeros, no en uno solo, sino en la confirmación de 2 o 3 testigos espirituales, hay seguridad. El consejo sabio es el cinturón de seguridad de Dios para nuestra decisión. Incluso en el Nuevo Testamento vemos que los grandes apóstoles no tomaban las decisiones importantes solos. En el libro de los Hechos, cuando había una gran controversia, los líderes de la iglesia se reunían, oraban juntos, discutían la palabra y buscaban una dirección en unidad. Ellos practicaban el principio de la seguridad en la multitud de consejeros. Esta última herramienta práctica nos protege del error de nuestro propio corazón y nos ancla en la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. Y ahora que hemos aprendido a identificar la fuente, a entender el lenguaje y a usar estas 4 herramientas prácticas para descifrar el mensaje diario, la emoción, la palabra y el consejo, hemos llegado al final de nuestro viaje de aprendizaje. Pero entender el mensaje no es el final del camino. Dios no nos habla solo para que sepamos cosas. Él nos habla para que hagamos algo. Y así llegamos, amada familia, al final de nuestra enseñanza, al último y más decisivo paso en este proceso de aprender a escuchar a Dios en sueño. Hemos aprendido a reconocer que Dios nos habla en la noche, a discernir la fuente de nuestro sueño, a entender su lenguaje simbólico. Y hemos recibido un juego de herramientas completo para trabajar junto al Espíritu Santo en la interpretación. Pero ahora llegamos al punto donde el 99% de los creyentes se detiene y por eso nunca ven el fruto de la revelación. La verdad final es esta: el propósito de un sueño divino no es la interpretación, es la obediencia. Existe un peligro muy sutil en el mundo espiritual, el de convertirnos en coleccionistas de revelación. Nos emocionamos cuando sentimos que Dios nos ha hablado en un sueño. Lo escribimos, lo analizamos, quizás hasta lo compartimos con otros. Y nos sentimos muy espirituales porque hemos escuchado de Dios. Pero si ese conocimiento, si esa revelación no se traduce en un cambio tangible en nuestra manera de vivir, se convierte en un conocimiento muerto. Acumulamos cuadernos llenos de sueños interpretados, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Debemos entender el corazón de nuestro Padre. Dios no nos habla para satisfacer nuestra curiosidad espiritual. No nos revela los misterios del cielo para entretenernos. Él no es un adivino del futuro. Cada vez que Dios habla, ya sea a través de la Biblia, a través de un sueño, lo hace con un propósito: invitarnos a asociarnos con Él en su voluntad. Cada sueño de Dios es un llamado a la acción. A veces, la acción que nos pide es la del arrepentimiento. El sueño nos muestra un área de nuestro corazón, una actitud, un pecado que a Dios no le agrada. Y la obediencia consiste en humillarnos, confesarlo y apartarnos de ese camino. Otras veces la acción es la de la preparación. Como en el sueño de Faraón, Dios nos muestra algo que va a venir, no para que tengamos miedo, sino para que nos preparemos sabia y diligentemente. Otras veces la acción es un paso de fe. El sueño nos da una promesa, una dirección. Y la obediencia es atrevernos a dar el primer paso en esa dirección, aunque sintamos miedo. Y muchas veces la acción es la de la intercesión. El sueño nos revela la lucha o la necesidad de otra persona, y la obediencia es empezar a clamar por ella en oración. La Biblia nos da un ejemplo perfecto de obediencia inmediata a una revelación en un sueño en la vida de José, el esposo de María.
Cuando él descubrió que María estaba embarazada y planeaba dejarla en secreto, un ángel se le apareció en sueño y le reveló la verdad, que el niño era obra del Espíritu Santo. Imagina la confusión, el miedo, el riesgo de su reputación. Pero la Biblia dice que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No lo pensó 2 veces. No pidió una segunda opinión. Simplemente obedeció. Su obediencia protegió al Mesías. La palabra de Dios es muy clara en que la bendición no está en el oír, sino en el hacer. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos da este mandato. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos aplicar este principio perfectamente a los sueños. Sed hacedores del mensaje que recibiste en sueño y no tan solamente soñadores que se deleitan en la experiencia. Santiago nos dice que el que solo oye y no hace, se engaña a sí mismo. Es un autoengaño. Pensamos que somos espirituales porque Dios nos habla, pero si nuestra vida no cambia, nuestra espiritualidad es una ilusión. La verdadera prueba de que hemos escuchado a Dios no es que podamos interpretar un sueño, es que nuestra vida refleje la obediencia a ese sueño. El milagro, la bendición, el rompimiento no se desata en el momento de la interpretación, se desata en el momento de la obediencia. La obediencia es el acto final de fe. Es la que le dice a Dios: Señor, no solo creo que me has hablado, sino que creo tanto en lo que me has dicho, que estoy dispuesto a arriesgarme y actuar en consecuencia. Es en ese momento que la revelación se hace rema, que la palabra se hace carne en nuestra vida. Es el amén de nuestras acciones al mensaje del cielo. Este, mis amados, es el camino completo para aprender a escuchar a Dios en sueño. Un viaje que comienza honrando la actividad de Dios en nuestra noche, que pasa por el discernimiento, la interpretación en dependencia del Espíritu y el uso de herramientas prácticas, y que culmina en el único destino que de verdad importa, una vida de obediencia gozosa. Ahora tienes el mapa completo. Y con este conocimiento revelado, con estas herramientas en nuestra mano y con un entendimiento claro del propósito final, solo nos queda una cosa por hacer. Debemos presentarnos ante el dador de los sueños, ante el que nos habla en la noche, y consagrarle nuestras noches, nuestros oídos espirituales y sobre todo nuestro corazón, pidiéndole que nos haga no solo soñadores, sino hacedores de su voluntad. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que, con un corazón sincero y expectante, hagas tuya esta oración. Padre bueno, Señor de la noche y del día, creador de los misterios y dador de toda buena dádiva, te damos gracias porque hemos aprendido que tú no dejas de hablarnos cuando cerramos los ojos. Gracias por revelarnos que la noche es tu taller secreto, el quirófano de nuestra alma, un tiempo sagrado en el que te acercas para susurrarnos tus instrucciones y tus secretos. Hoy, Señor, venimos a consagrarte nuestra noche y nuestro descanso. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos ignorado tus mensajes, por despreciar nuestros sueños como si fueran locuras sin importancia. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Te pedimos que afines los oídos de nuestro espíritu. Danos el don del discernimiento para poder distinguir con claridad la fuente de nuestros sueños. Enséñanos a reconocer tu voz inconfundible de paz en medio del ruido de nuestra propia alma y de las mentiras atormentadoras del enemigo. Renunciamos a nuestro propio entendimiento y a la tentación de correr a la fuente equivocada para buscar respuestas. Te reconocemos y te honramos a ti, Santo Espíritu, como el único y verdadero intérprete. Eres el autor del mensaje y el único que puede revelar su significado. Nos hacemos dependientes de ti. Te pedimos que, así como le diste la interpretación a José y a Daniel, nos reveles a nosotros el significado de las parábolas que nos cuenta en la noche. Danos, Señor, la disciplina y la sabiduría para usar las herramientas que nos has enseñado. Danos la diligencia para honrar tus mensajes escribiéndolos en un diario, para no perder ni una sola de tus palabras. Danos la sensibilidad para usar el termómetro de la emoción, para reconocer el fruto de paz que deja y rechazar todo fruto de temor. Que tu palabra escrita sea siempre nuestra ancla, nuestra luz y nuestro filtro final e inquebrantable para probar toda revelación. Y danos la humildad para buscar el consejo sabio cuando sea necesario. Pero sobre todas las cosas, Padre, que hacemos hoy la petición más importante, danos un corazón obediente. No queremos ser simplemente coleccionistas de sueños interesantes. Queremos ser hacedores de tu voluntad. No nos hables solo para satisfacer nuestra curiosidad, háblanos para transformarnos y para movernos a la acción. Que cada sueño tuyo nos lleve a un arrepentimiento más profundo, a una preparación más sabia, a un paso de fe más audaz o a una intercesión más ferviente. A partir de hoy nos acostaremos cada noche no con la mente vacía, sino con un corazón expectante. Te damos la bienvenida a nuestros sueños, Espíritu Santo. Te damos permiso para que obres en nosotros mientras dormimos. Háblanos, Señor. Restáuranos, guíanos. Nuestro espíritu está atento. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado soñador de los sueños de Dios, amado oyente de los susurros del cielo, la enseñanza ha terminado.
El velo de misterio sobre los sueños ha sido rasgado. Ahora sabes que tus noches no son un tiempo vacío. Tu cama no es solo un lugar de descanso, puede ser un altar de encuentro. Tu sueño no es solo una función biológica. Puede ser una sala de clases privada con el maestro más grande de todo, el Espíritu Santo. A la vez, y acuéstate diferente. Ya no cierres los ojos simplemente para desconectarte del mundo, sino para conectarte con el cielo. Entrega tus sueños a Dios antes de dormir. Dale permiso para que te hable, te enseñe y te guíe. Has aprendido a discernir la fuente, a entender el lenguaje y a usar las herramientas. Ya no eres un analfabeto en el lenguaje nocturno de Dios. Recuerda, no eres simplemente una persona que tiene sueños extraños. Eres un discípulo amado a quien el Maestro ha decidido instruir en el taller secreto de la noche. Y si esta revelación ha despertado en ti un hambre por escuchar a Dios de una manera nueva y profunda, te invito a que lo selles con un acto de consagración. Primero, convierte tu lugar de descanso en un lugar de encuentro. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe esta declaración de fe y de invitación. Amén. Mi almohada es mi altar. Que tu comentario sea una consagración de tus noches, un testimonio de que a partir de hoy esperas con fe la visita de tu Señor en tu sueño. Segundo, piensa en la cantidad de personas que anhelan escuchar la voz de Dios y se sienten frustradas sin saber que quizás Él les está hablando cada noche. Tu me gusta a este video ayuda a que este mensaje les llegue. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás abriendo un nuevo canal de comunicación con el cielo para alguien que lo necesita desesperadamente. Y finalmente, si tu espíritu anhela seguir aprendiendo los diferentes lenguajes que Dios usa para hablarnos, suscríbete a este canal y únete a esta comunidad de oyentes atentos. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo espiritual. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. A la vez, que el Señor calme tu alma y silencie toda voz que no sea la suya, que te dé sueños claros, llenos de su paz y cargados de su sabiduría. Y que te despierte cada mañana no solo con un cuerpo descansado, sino con un espíritu instruido y un corazón rebosante de su dirección. Dulces y santos sueños.